damos gracias por esta oportunidad y a los pastores Juan Carlos y la pastora Diana Harrigan, que nos ha confiado esta oportunidad para estar aquí y compartir con ustedes una corta enseñanza de parte de Dios. Lo que vamos a traer no es exactamente una predicación, es más bien una enseñanza, ya que el ministerio que Dios nos está entregando para manifestar es a través de la enseñanza de la palabra. Amén. En esta noche quizá usted no va a escuchar que Dios te va a dar un carro, una casa, pero Dios te va a hablar algo más que eso. Amén. ¿Cuántos están esperando eso? Alex, vamos a usar mucho la Biblia, así que está atento, por favor. El tema que quiero hablar en esta noche es un tema bien difícil y un tema bien amplio. Y hay que tener mucho cuidado para hablar de esto. Pero el Señor lo puso en mi corazón y es lo que vamos a estar trayendo en esta noche. Y quiero hablar de algo que ustedes siempre han escuchado y que es el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Cuántos saben lo que es el arca del pacto? Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el arca del pacto. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cómo vino? ¿Y para qué vino? El arca del pacto. Vamos a estar leyendo en Éxodo 25:10. Por favor, si me puede acompañar ahí con su Biblia. Éxodo 25:10. Yo tengo una versión traducida del hebreo al español, que es un poquito diferente a la versión normal del 60. Y dice: harás un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro, la recubrirás por el interior y por el exterior, y le harás alrededor una moldura de oro, y fundirás para ella 4 aros de oro, y los colocarás en sus 4 esquinas, 2 aros a un lado y 2 aros al otro lado. Harás también unas varas de madera de acacia, las cuales recubrirás con oro. Introducirás las varas por los aros a los lados del arca, a fin de trasladar el arca con ellas. Y especifica: las varas permanecerán en los aros, no se quitarán de ellos, y colocarás el arca del testimonio que yo te voy a dar. Dios también le habló a Moisés para hacer lo que es el propiciatorio. ¿Cuántos han escuchado esto del propiciatorio? Y no se han preguntado qué es esto. El propiciatorio dice aquí en el versículo 17: harás un propiciatorio de oro puro, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro a ambos lados del propiciatorio. Lo harás de obra de fundición, o sea, de una sola pieza. Harás un querubín a un lado del propiciatorio y el otro querubín al otro lado, y sobre sus 2 lados harás los querubines, los cuales tendrán sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio. El propiciatorio lo colocarás sobre el arca por encima, y colocarás en el arca el testimonio que yo te daré.
Bien, el arca, cuando Dios le ordenó a Moisés estas cosas para hacer el arca, le dio todo el modelo específico, las medidas, dice que, ¿tiene la cinta? 2,5 codos de largo. 2,5 codos, ayúdeme con esto, ministro. Serían 45 pulgadas. 45 pulgadas. Este era el largo del arca, la longitud, y tenía 35 pulgadas de ancho, más o menos esto. Y lo mismo tenía de altura. Esa era la altura del arca. El propiciatorio venía siendo como una cubierta, una tapa del mismo tamaño del arca, 2,5 codos, o sea, 45 pulgadas. Y también era hecho de madera de acacia y estaba recubierto de oro puro. Y sobre el propiciatorio estaban los 2 querubines que tenían sus alas extendidas hacia arriba, lo cual, cuando se veía de frente, el arca formaba como un trono. Amén. Y el arca era lo que representaba la presencia de Dios, el lugar donde Dios descendía para hablar con Moisés. Gracias. Cuando Dios le habla a Moisés de estas cosas, lo hace en el monte Sinaí. Ustedes han escuchado la historia. Específicamente en el mes cuarto, después de la salida de Egipto, en el año 2666 desde la creación. Y quizá usted me pregunte, ¿cómo usted sabe todos esos datos? Bueno, está en la Biblia. Lo único que hay que profundizar y investigar, y todo lo va a encontrar. Si alguien está interesado, al final podemos hablar al respecto. Específicamente en el mes cuarto, después de la salida de Egipto, en este año, Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí sobre todo el modelo del tabernáculo que iba a ser creado por el pueblo de Israel. Dios le da todas las instrucciones, las medidas y todo el modelo y los materiales que tenía que usar, porque Dios es específico en lo que te manda hacer. Amén. Dios no te va a mandar hacer algo y te va a decir hazlo como tú quieras hacerlo. Dios siempre te va a dar una dirección de lo que tú tienes que hacer. Amén. Entonces, vemos más para adelante, en el capítulo 31, donde Dios habla a Moisés nuevamente y le dice, Éxodo 31, le dice, yo he llamado a Besaler, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿De qué tribu era? De la tribu de Judá, Besaler. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, con destreza, con inteligencia, con conocimiento y con toda capacidad artesanal, para instruir en labores artesanales y para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el tallado de piedras, para engastarlas, en el labrado de maderas y para lavar y para llevar a cabo todo tipo de labor. Dios le habló claramente a Moisés y le dijo la persona que él quería que hiciera esta obra. Amén. O sea, una obra tan excelente como era esta del tabernáculo, que era hecha de oro puro, de madera de acacia, que era una de las mejores maderas, no podía ser hecha por cualquier persona. Y sobre todo
el lugar donde Dios se iba a manifestar no podía ser hecha por manos de personas que no estuvieran alineadas, que no tuvieran un corazón, que no estuvieran llenos del Espíritu de Dios. Amén, ¿están aprendiendo? Entonces Dios le especifica a Moisés y le dice, ¿quién es el encargado de hacer la obra? Besaleel, de la tribu de Judá. Y más adelante vamos a ir viendo todos estos detalles que la Biblia nos da. Y para no extendernos mucho en detalle por detalle, vemos que en el próximo año, todo esto aconteció en el primer año de la salida de Israel de Egipto. En el mes cuarto, Dios le habla a Moisés sobre la creación, sobre el modelo que quería hacer para el tabernáculo, el arca, la mesa de la propiciación, los candelabros, todos los instrumentos que tenían que ser hechos para ministrar en el tabernáculo. Dios le habla en el mes cuarto y en el próximo año, en el mes primero, ya estaba terminada toda la obra. O sea, Dios, cuando te manda a hacer algo también, tú tienes que ser apremiante en lo que vas a hacer. Tú no puedes durar 3 años haciendo algo que Dios te mandó, retrasando el propósito y el plan de Dios. Amén. Toda esta obra, así como usted la ve, tan grande, tan excelente, fue terminada durante el término de ese año, y ya el próximo año, en el segundo año de la salida de Israel de Egipto, en el mes primero, que es específicamente el mes de Nisán, según el calendario hebreo, en el segundo año de la salida de Israel, le presentan a Moisés todos los utensilios del tabernáculo y Moisés le pasa una revista, una inspección, y todo estaba perfectamente hecho como Dios lo había mandado. Moisés no hizo nada en cuanto a la mano de obra. Moisés tenía a cargo a Besaleel, al cual Dios había ungido para hacer la obra, y él confió en este hombre para hacerla, y este hombre se empeñó en hacer lo encomendaron a hacer. ¿Alguien está aprendiendo en esta noche? Luego que la obra de Dios fue inspeccionada por Moisés, entonces aquí en el capítulo 40 del mismo libro de Éxodo, vamos a ir de versículo en versículo, dice, entonces dijo Yahweh a Moisés, el primer día del mes levantarás el tabernáculo temporal y allí colocarás el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás luego la mesa y pondrás en orden lo que va en ella. Y así continúa ordenándole todo lo que tenía que hacer, cómo tenía que ponerlo en el tabernáculo. Y esto aconteció en el versículo 17, el primer día del mes del segundo año, el primer día de la semana, un año después de la salida de Israel de Egipto. Entonces, el arca del pacto, ¿por qué Dios es tan específico en este mueble que estaba puesto en el lugar santísimo y que era el lugar donde Dios se manifestaba para hablar con Moisés? El arca del pacto representaba el pacto que Dios estaba haciendo con Israel y que había comenzado a concertar con Abraham.
aproximadamente unos, aquí lo tengo escrito, unos 1000 y tantos de años atrás, sobre el monte Moriah. Ya luego vamos a ver un poquito más acerca de esto. El monte Moriah, ¿ustedes recuerdan cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac sobre el monte? Le dijo, sobre el monte que yo te mostraré. Abraham no sabía de qué monte le estaba hablando. Pero Abraham obedece, toma a Isaac, toma a sus siervos, toma la leña para el holocausto, el fuego, y va camino, dice, de 3 días. Cuando llegan al lugar, Dios le muestra el monte donde iba a ofrecer a Isaac. Ahí fue donde comenzó todo. La obediencia que tuvo Abraham fue lo que le dio, diríamos, el comienzo de este pacto que todavía hoy en día está vigente. Y más adelante le voy a decir por qué. Cuando Abraham decide obedecer a Dios y sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, sin saberlo, estaba confirmando el pacto que Dios estaba haciendo con él y que luego iba a continuar con el pueblo de Israel. Y sobre este mismo monte Moriah es el lugar donde David, cuando toma el arca de regreso, lo pone en este lugar donde estaba el tabernáculo originalmente. Sobre este mismo monte es el lugar donde Salomón ofrece 1000 holocaustos a Jehová, y Dios se le aparece en sueño y le dice que le pidiera lo que él quisiera, y ahí es donde Dios le da sabiduría y todas esas cosas. Amén. Si ustedes se fijan, Dios nunca cambia. Amén. Nosotros cambiamos todos los días, día a día. El humano es dado a cambiar. Un día amanece de buen ánimo, mañana amanece de otro ánimo, hoy dice sí, mañana dice no. Y así vivimos constantemente cambiando. Dios nunca cambia. Dios lo que dijo lo va a cumplir, no importa cuántos años pasen. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Y Dios es bien específico y también bien exigente y bien claro cuando Él hace un pacto con alguien. En el versículo 10 del capítulo 34 de Éxodo, le dijo Jehová a Moisés: he aquí, yo haré un pacto ante todo tu pueblo. Haré maravillas como nunca se han hecho en toda la tierra, en ninguna de las naciones. Y todo este pueblo en medio del cual te encuentras verá la obra de Yahweh, porque es algo formidable lo que haré por medio de ti. Y le dice: guarda lo que yo te ordeno, todo lo que yo te ordeno este día. He aquí que yo voy a destruir delante de ti a los cananeos, a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten cuidado de no hacer alianza con los habitantes de esta tierra a la cual vas, para que no te sirvan de tropiezo. Derribarás sus altares, romperás sus obeliscos y cortarás sus ídolos. No te postrarás a otro Dios, porque Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. No harás alianza con los habitantes de la tierra, no sea que se extravíen en pos de sus ídolos y ofrezcan sacrificios a sus dioses, y te inviten a comer de sus sacrificios, y tome de las hijas de ellos para tus hijos, y de tus hijas a los hijos de ellos, y tus hijos se extravíen en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de metal fundido. Y aquí Dios le continúa dando lo que son las fiestas
que es un tema bien amplio, las fiestas del Señor, que son 7 fiestas en total. Estamos hablando de 4 fiestas de la primavera y 3 fiestas del otoño. ¿Por qué hago esta mención de las fiestas? Dios es un Dios de fiestas. Siempre Dios ha mandado a su pueblo a regocijarse. Amén. Dios dice la palabra que cambiará tu lamento en baile. Y hay muchos versículos bíblicos que nos hablan de esto. ¿Y por qué a Dios le gustan las fiestas? Las fiestas, haciendo un paréntesis de lo que es el mensaje, hay mucho lugar por que podríamos hablar de por dónde empezar para hablar de esto, pero yéndonos directo al punto, las fiestas es algo que Dios utiliza para mantener viva el pacto que Dios había hecho, para mantener en la memoria del pueblo de Israel, para mantener esa creencia, esa fe, esas leyes que Dios le dio, mantenerla viva de generación en generación. Por ejemplo, hoy en día hay muchas fiestas. En México celebran muchísimas fiestas paganas que son lo que mantienen, esas fiestas mantienen vivas las tradiciones de ese país. Si se dejan de celebrar, la nueva generación no le va a dar continuidad a esas costumbres y tradiciones de ese pueblo. Por ejemplo, en Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia, el día de también el 4 de julio. Y todo esto ayuda a mantener la tradición en este país de lo que son ese tipo de cosas. Y cuando llega esa fecha, mucha gente, aunque no sepa, investiga y dice, ¿qué día se está celebrando? Y si no tiene mucho conocimiento, pues investiga y se da cuenta y estudia la historia y ahí se va a mantener actualizado. Amén. Entonces las fiestas fueron instituidas por Dios al pueblo de Israel para mantener viva el pacto que Dios hizo desde Abraham y que estaba confirmando con ellos. Y por ejemplo, ahorita hablábamos de lo que era el propiciatorio, que era el lugar donde Dios descendía para hablar con Moisés. El propiciatorio está ligado exclusivamente a las fiestas del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Perdón, a la fiesta del Yom Kippur, Día del Perdón. Esta es la fiesta. Y estaba hecha en el 10º día del mes séptimo. Según el calendario hebreo, el mes séptimo era el mes de... Estoy buscando aquí en mi iPad análoga. En el mes de Tisrei, que es el mes específicamente conforme al calendario gregoriano actual, es el final de septiembre y principio de octubre. El primer mes, Tisrei, es el mes donde se celebra esta fiesta del Yom Kippur. Y esta fiesta específicamente era para la confección y pago de sus transgresiones a través del derramamiento de sangre en el propiciatorio del arca, lo cual le daba una nueva oportunidad al pueblo antes del juicio. ¿Están aprendiendo? Entonces, esta fiesta estaba ligada al rito que se hacía en el tabernáculo de derramamiento de sangre
y esta sangre tenía que ser depositada, dice aquí, hacia el oriente. El ministro Alberto mencionó algo de eso la semana pasada. Exactamente, el lado izquierdo del propiciatorio, porque a la derecha solamente podía ser rociada la sangre que era la sangre del cordero inmolado, que iba a sustituir por completo los sacrificios que se hacían en el tabernáculo, en el propiciatorio. Esto se encuentra en el Levítico 16:14. Por favor, Alex, si lo puedes buscar ahí. Levítico 16:14. Y una vez más, hacemos hincapié en esto. Cuando Dios te manda a hacer algo, hay que hacerlo como Dios lo dice. Porque si tú cambias el diseño de Dios, está cambiando muchas cosas que en el futuro no van a poder ser llevadas a cabo como era de esperarse. Entonces, aquí dice en el versículo 16, capítulo 16, versículo 14, tomará luego de la sangre del toro y la rociará con su dedo frente al propiciatorio hacia el oriente. El oriente viene siendo el este. Por ejemplo, el oriente, mirándolo desde el punto de vista hacia el frente, el oriente sería este. ¿Correcto? Y si yo me pongo ahora de frente a ustedes, ¿cuál es esta? Mi izquierda. ¿Comprenden? Entonces, de este lado era que tenía que ser rociada la sangre de los sacrificios, y del lado derecho no podía ser rociada ni una gota de sangre, porque solamente le correspondía al Cordero, a Cristo, derramar su sangre para completar de una vez y por todas, hacer perfecto el pacto que Dios había comenzado con Abraham y que todavía hoy continúa a través de cada uno de nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora bien, ustedes han escuchado muchas veces hablar sobre los levitas, y muchas veces se ha hablado de que los levitas fueron la gente que Dios escogió para ministrar en el tabernáculo y todo ese tipo de cosas. Amén. ¿Tienen una idea de lo que estoy hablando? ¿Y por qué Dios escoge específicamente a esta tribu de entre los hijos de Israel? Si ustedes recuerdan, durante la celebración de la Pascua, en la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios escogió a los primogénitos, a todos los primogénitos, tanto de hombre como de animal, como del ganado. Amén. Esos primogénitos tenían que ser dedicados a Jehová. Si era primogénito del ganado, tenía que ser dedicado a Jehová para ser sacrificado. Y si era primogénito de tus hijos, o sea, humano, tenía que ser redimido, porque Dios nunca ha permitido sacrificio humano. Nunca Dios le ha mandado a nadie a sacrificar a alguien, a hacer un sacrificio de una vida humana. Amén. Y Dios le da instrucciones claras a Moisés y le dice: todos los primogénitos serán míos, pero serán redimidos por una ofrenda que traerán al tabernáculo, y luego ese niño que era primogénito era restituido a sus padres. Amén. Esto era de generación a generación, pero hasta un día que cambiaron las cosas y Dios decide escoger a los levitas específicamente en lugar de todos los primogénitos. Si nos detenemos a pensar, todos los primogénitos eran, no importando las tribus, Rubén, Simeón, Judá,
Judá, Neftalí, Gad, Manasés, todas las tribus. Los levitas eran la tercera tribu, los hijos de Israel eran el tercero, Judá era el cuarto. Y estas dos tribus siempre estuvieron ligadas en cuanto al tema del arca, y en cuanto al gobierno de Israel. Y en el versículo 26 del capítulo 32 de Éxodo, cuando Dios desciende del monte y se da cuenta que el pueblo había hecho becerro de oro y que el pueblo se había vuelto hacia la idolatría, Moisés le dice, se pone en pie a la entrada del tabernáculo y le dijo: los que estén de parte de Yahweh, acérquense a mí. ¿Y quiénes de ustedes creen que se pusieron de parte de Moisés? Ahí está, ¿verdad? Alex, por favor. Follow me. Éxodo 32, 26. Dice, Moisés se puso a la puerta del tabernáculo y dijo: los que estén de parte de Yahweh, acérquense a mí. Y se reunieron en torno a él todos los levitas. Todos los levitas. Moisés, de hecho, era levita, Aarón también, María. Y luego Moisés le dice: así dice Yahweh, el Dios de Israel: cíñase cada uno su espada en sus lomos, y pasen y vuelvan a pasar por el campamento de puerta en puerta. Y dé muerte cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Y los levitas procedieron conforme a lo declarado por Moisés. O sea, Dios, por medio de Moisés, le dice: ¿quiénes son los que están de parte de Yahweh? Todos los levitas se ponen del lado de Moisés. Y Jehová le habla a Moisés y le dice: cíñese cada uno su espada en sus lomos, y procedan y arremeta cada uno contra su hermano, contra su vecino, contra su amigo. Y en ese día los levitas ejecutaron el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel por haberse vuelto hacia la idolatría. Y a partir de ese momento, Dios comienza a escoger a esta gente que tenían un celo por las cosas de Dios. Y aquí me quiero detener un poquito. Los levitas tenían una actitud realmente como era de esperarse. Hoy en día mucha gente no le da importancia a la presencia de Dios. Hoy en día la gente quiere el entretenimiento, alguien que hable duro, que lo emocione, que le traiga cosas. Mucha gente no tiene ese deleite en Jehová. Y muchas veces venimos buscando las bendiciones y las cosas que Dios tiene para nosotros antes que a Dios. Dios le dijo a los levitas que tuvieron una actitud diferente, porque si ustedes se fijan, todo el pueblo se había vuelto a la idolatría, hicieron becerros de oro y estaban idolatrando esos becerros, esos dioses que hicieron. Los levitas, al parecer, no participaron de esta actividad. Se pusieron del lado de Moisés y Moisés lo encomendó a ellos por parte de Dios para ejecutar el juicio en ese momento. Y la ira de Jehová se calmó. Así que muchas veces la gente tiene una imagen de la gente que está en el altar, de los levitas, de que son gente que solamente cantan, que solamente predican, hacen algo.
pero si hay alguien que está puesto para ejecutar el juicio, son los levitas. Mucha gente ha perdido el respeto por la gente que está en el altar, porque lo ve como común. O sea, y no somos común, no somos cualquier cosa. Los levitas fueron escogidos por Dios, y cuando se estaba repartiendo la tierra por heredad a cada tribu, Dios le dijo a Josué: a los levitas no le des heredad, porque yo soy su heredad. Amén. Y por eso yo puedo entender cuando Dios llama a alguien a tiempo completo para trabajar en su obra, lo está constituyendo y lo está llamando al ministerio para depender de Dios. Mientras la gente normal trabaja, tiene empresas, tiene cosas, negocios, los levitas dependen solamente de Dios, porque Dios es su heredad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ahora bien, cuando seguimos hablando de los levitas, fueron los que Dios encomendó para ministrar en el tabernáculo. Y aquí los levitas se dividen en varias familias, que son los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Quizá ustedes no se van a aprender todos esos nombres, pero son 3 familias. Y cuando Dios escoge y reparte el oficio a esta familia, dice que a los gersonitas lo encomendó para llevar las tiendas del tabernáculo temporal, las puertas, las cubiertas, todas esas cosas. Y a los coatitas específicamente, dice aquí en el versículo, se me extravió un poco aquí, 3:14. Los coatitas fueron los que Dios encomendó sobre el arca, sobre el propiciatorio, para moverlo sobre sus hombros. A esta familia fue la que Dios encomendó, de los descendientes de Coat, de 30 años hasta la edad de 50 años, tenían que ser perfectos y consagrados al Señor. Amén. Y esta gente era la que trasladaba el arca de Jehová, que es de lo que estamos hablando en esta noche. Nadie podía acercarse al arca si no eran ellos, y nadie podía tocarla si no eran ellos. ¿Y por qué el diseño original del arca fue poner 2 varas a ambos lados para que los levitas la cargaran sobre sus hombros? Amén. Y es que la presencia de Dios tiene que ser llevada sobre nuestros hombros. La presencia de Dios tenemos que sentir esa responsabilidad y ese peso que representa llevar a la presencia de Dios. No podía ser llevada en un carro, no podía ser llevada de otra forma, porque era profanar el arca de Jehová. Y si nos vamos más adelante a los libros de Samuel, tratando de abreviar un poco, cuando el arca fue tomada del pueblo de Israel por los filisteos, duró 7 meses con los filisteos. Y los filisteos, viéndose afectados por los tumores que el arca estaba causando en su nación, se reunieron y decidieron devolver el arca, pero no enviarla con las manos vacías. Ellos, hasta cierto punto, según su entendimiento y según su revelación, honraron el arca, devolviéndola con una ofrenda de oro
por los daños que había hecho en su pueblo. El arca la ponen sobre un carro nuevo. Fíjense la discrepancia que hay. Dios había diseñado el arca para ser llevada sobre los hombros, no por cualquier persona, sino por los levitas consagrados. Pero los filisteos lo hacen de una manera diferente y toman el arca y la ponen en un carro nuevo con una vaca que criaba, y la vaca fue recto hasta, dice específicamente, la ciudad de Bet-Semes. Y cuando la Biblia te da todos esos detalles, es para que tú investigues y busques por qué la ciudad de Bet-Semes. Los filisteos, según yo he podido ver y entender a través de la Biblia, tenían revelación de quién era Dios. Ellos no le servían a Dios, pero tenían la revelación. Sus príncipes y sus ancianos, cuando se reunieron para devolver el arca, le dijeron a los principales de los filisteos: no endurezcáis vuestro corazón como los egipcios, que se mofaron del pueblo de Israel y luego los persiguieron y todas esas cosas. O sea, los filisteos sabían lo que Dios había hecho en Egipto y cómo había trastornado a los egipcios. Y ellos tuvieron temor y trataron de no endurecerse como los egipcios. Devuelven el arca con una ofrenda y la envían específicamente a la ciudad de Bet-Semes. Y esta ciudad era una ciudad de sacerdotes, la cual es Josué, cuando repartió la tierra, le asignó a los sacerdotes para vivir en ella, que eran parte de los levitas, descendientes de Aarón, la tribu del sacerdote Aarón. Entonces la devuelven a esta ciudad, y cuando los habitantes de esta ciudad ven el arca que viene en el carro, toman el arca, toman la madera del carro, hacen un sacrificio, matan la vaca y lo ofrecen en el holocausto a Jehová. Pero hicieron algo que no le tocaba hacer. Tomaron el arca y miraron dentro de ella. Ellos no estaban autorizados para hacer eso. Y ellos sabían lo que representaba eso, porque ellos no eran cualquier persona, eran de los sacerdotes, descendientes de los sacerdotes que vivían en esa ciudad. Y ellos hicieron algo que no debieron haber hecho: profanaron el arca y miraron dentro del arca. Si usted recuerda, el arca fue puesta en el lugar santísimo, o sea, en el santo de los santos. Solamente el sacerdote Aarón podía entrar una vez al año y sus hijos después de él. Amén. Podía entrar y ofrecer sacrificio en completa consagración. No era que iba a entrar cuando él quisiera. Pero esta gente temerariamente miran dentro del arca, y dice que esto causó una gran mortandad en la ciudad, y ellos llaman a otra ciudad que son los de Kiriat Jearim, y ellos también eran descendientes de los sacerdotes. Usted lo puede buscar ahí en donde habla en Josué, cuando reparte la tierra. Estas ciudades específicamente fueron dadas a los sacerdotes para vivir en ella, de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, de Benjamín, de diferentes tribus. Cuando repartieron la tierra, cada tribu asignó varias ciudades para los levitas y los sacerdotes. El caso es que los de Kiriat Jearim toman el arca y la llevan a casa de Abinadab, donde el arca permanece 20 años aproximadamente. El arca de Jehová, si profundizamos en la palabra de Dios, el arca no estuvo 20 años en la casa de Abinadab, estuvo aproximadamente 70 años, porque el arca fue tomada
cuando todavía Samuel no había comenzado su ministerio. Samuel estaba con el sacerdote Elí, el arca estaba con Elí cuando fue tomada y fue llevada al campamento de Israel. Luego Samuel comienza su ministerio. Dice que Samuel juzgó a Israel todo el tiempo de su vida, ungió a Saúl, Saúl reinó, pero todavía Samuel era el juez, era el profeta. Muere Saúl cuando Dios lo desecha y trae el juicio sobre su casa. Aproximadamente reinó 40 años Saúl. Entonces es imposible que el arca durara solamente 20 años. Samuel murió anciano, lleno de días, y todo el tiempo que vivió juzgó a Israel. Todavía Samuel no había empezado a juzgar a Israel, no había tomado el ministerio todavía, cuando el arca ya estaba en casa de él. Amén. Entonces, un detalle que me llama la atención es que durante todo ese tiempo nadie se preocupa por el arca. El arca estaba prácticamente guardada, puesta a un lado, ignorada por la mayoría de los ancianos del pueblo, de Saúl mismo, que era el rey. Dice que Saúl nunca preguntó por el arca, excepto una sola vez, y Dios no le permitió a Saúl que trajera el arca a su casa. ¿Por qué razón? Saúl no tenía un corazón conforme al corazón de Dios como lo tenía David. Y aunque Saúl preguntó por el arca, Dios no se lo permitió. Usted lo puede ver en 1 Samuel 14, 18. Samuel 14, 18. Dice, y Saúl dijo a Ahías, que era el sacerdote, trae el arca de Dios. Porque el arca de Yahweh estaba allí aquel día con los hijos de Israel. Y aconteció que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la agitación en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote Ahías, retrae tu mano. En pocas palabras, olvídate de eso ahora, que tenemos una guerra que es más importante ahora. Miren la actitud de Saúl frente al arca. Por eso, quizás muchos se preguntaron, ¿por qué Dios desechó a Saúl? Si aparentemente cometió menos pecados que David. Pero lo que pasa es que Dios mira el corazón, las intenciones del corazón. Y David tenía un corazón conforme a Dios. Saúl era completamente diferente. Saúl solamente quería ser honrado por su pueblo y mantener un estatus de respeto y de nombre. Solamente preguntó una sola vez por el arca y Dios no le permitió jamás volver a recordarse de esto, no le permitió volver a hablar de esto. Y fíjense lo diferente que son los dos casos. Saúl le dice al sacerdote, trae el arca. David le dice, cuando sube al reinado, traigamos el arca. Lo primero que David hace cuando comienza a reinar es preguntar por el arca. Amén. Yo espero que alguien esté aprendiendo en esta noche. El arca, que representa la presencia de Dios, lo primero que David hace es preguntar por el arca, por la presencia de Dios. Y dice, traigamos, se hace parte de esto. Y aunque él sabe que él no es sacerdote, ni es levita, él dice, traigamos el arca. Pero David
no tomó en cuenta algunos detalles, como ustedes pueden ver. Y la primera vez que intenta traer el arca hacia Jerusalén, hacia el tabernáculo temporal que estaba en el monte Moriah, como hablamos al principio, dice que David reunió a todos los jóvenes de Israel, 30,000 personas aproximadamente. David se levantó y partió con toda esta gente a la casa de Abinadab para traer de allí el arca, porque allí era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos que mora entre los querubines. Y dice, y colocaron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo transportaron desde la casa de Abinadab, que estaba en Kiriat Jearim. Uza y Ahío guiaban el carro. Entonces, en este primer intento, David comete un error que le costó mucho, y es que no se percató de hacerlo de la forma correcta. Dice que reunió a toda la gente, como 30,000 personas, y estaba muy emocionado, contento de que iban a traer el arca, pero lo hicieron conforme a la manera de los filisteos. En un carro nuevo pusieron el arca. Y es lo que muchas veces nos pasa hoy en día a la iglesia. Queremos hacer las cosas como el mundo las hace, no desde el punto de vista como Dios estableció. Queremos tener programas, queremos usar estrategias que usa el mundo para traer la presencia de Dios a este lugar. Y por eso muchas veces no vemos lo que deberíamos experimentar. Programas tan estrictos, todo perfectamente coordinado. Y 10 minutos para esto, 15 minutos para aquello, y si Dios quiere hacer algo, le cortan el tiempo al Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios estableció desde el principio no ha cambiado. Amén. Dios le dijo desde el principio a Moisés, el arca tenía que ser llevada sobre los hombros de 4 hombres escogidos de la casa de Coat, y el arca tenía que ser llevada sobre sus hombros. Tenía que ser llevada sobre sus hombros. Y vemos que cuando los sacerdotes, en los tiempos de Josué, cuando iba a cruzar el Jordán, con tan solo los sacerdotes pisar en el Jordán con la planta de sus pies, porque traían el arca, el Jordán se dividió. Yo te pregunto, ¿qué no podemos lograr si cargamos el arca como Dios dice? Si tú y yo nos hacemos portadores del arca y caminamos conforme Dios dice, no conforme hemos aprendido del mundo, las estrategias, las cosas que hacemos como lo hace el mundo, ¿qué no podemos lograr si cargamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Cuando tú llegas a un lugar, cosas tienen que suceder, pero es muy fácil decirlo aquí en la iglesia. Lo difícil es tú comenzar a caminar en esa vida de santidad y de consagración delante de Dios. Y muchas veces queremos que Dios nos use, y a veces cuando te dan una oportunidad para predicar, ese día tú ayunas y oras para predicar ese día, pero ¿y qué de los otros días que tú no vas a predicar? ¿Por qué tú estás viviendo una vida que no te importa prácticamente y solamente quieres hacer algo cuando te dicen que vas a predicar, que vas a hacer algo? Entonces tú quieres hacer que Dios baje del cielo y te respalde. Amén. Debemos de estar preparados. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, para no ser muy extenso, porque tengo
tengo bastante aquí de parte de Dios que ministrar. La primera vez el arca, David la intentó llevar de la manera incorrecta. Y todos ustedes saben lo que aconteció. El estrago que Dios hizo en Usa. Luego que Usa muere, David se retrae de traer el arca en esas condiciones y la llevan a casa de Obed-Edom, y especifica Geteo. Y este hombre, Obed-Edom Geteo, era nada más y nada menos que un coatita de la familia de los levitas. Y la ciudad donde él habitaba era una de las que le habían sido asignadas a los levitas para habitar. Gat Rimón se llamaba esta ciudad. Y cuando el arca de Dios llega a esta ciudad, no por coincidencia, sino porque David tuvo temor de llevar consigo el arca, David se preocupó por llevarla donde alguien que sí tenía la encomienda de tener el arca. Porque recuerden que la ley de Jehová era enseñada de generación en generación y el pueblo de Israel conocía las leyes. Muchas veces, por eso eran también los estragos que Dios cometía en Israel, el juicio que Dios traía, porque ellos, conociendo las leyes y los estatutos de Dios, hacían lo contrario. Amén. Por ejemplo, no es lo mismo que un impío, una persona que no conoce a Dios, vive haciendo cosas malas todos los días. No es lo mismo que tú y yo la hagamos, porque nosotros conocemos a Dios. Amén. Y el arca de Jehová fue llevada a casa de Obed-Edom, y en 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Cuando David escucha esto, entonces reúne nuevamente a su gente, a los ancianos, en la segunda vez. Dice: vamos a leer del versículo 12, del capítulo 6 de Samuel. Informaron al rey David diciéndole: Yahweh ha bendecido por causa del arca a Obed-Edom, el Geteo, y todo lo que tiene. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Yahweh de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y aconteció que cuando los que transportaban el arca de Yahweh habían caminado 6 pasos, David sacrificó toros engordados. Fíjense ahora, dice que los que habían llevado el arca de Jehová habían dado 6 pasos. Ya no era un carro, eran hombres consagrados que eran dispuestos para llevar el arca. Hicieron sacrificios y David cantaba alabanzas con todas sus fuerzas ante Yahweh. Y dice: y David estaba vestido con un efod de lino fino. Y David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Yahweh con gritos, con júbilo y con sonido de trompeta. Y así trajeron el arca de Jehová en medio de la tienda que David le había erigido. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de paz en presencia de Jehová. A través de la palabra podemos ver que cuando hacemos las cosas correctamente delante de Dios, Dios va a prosperar tu camino. Tú y yo no necesitamos hacer estrategias humanas
para tener éxito. Lo que tú y yo necesitamos es entender este libro que Dios escribió y caminar conforme a él. El arca de Jehová, lo que tenía adentro eran las tablas de las leyes que Dios le había dado a Moisés, no las primeras, las segundas. Las primeras Moisés las rompió cuando bajó del monte la primera vez. Luego Moisés tuvo que escribirla otra vez con sus manos, y estas fueron las tablas que fueron puestas dentro del arca, las que fueron escritas por Moisés. Ahora bien, para concluir, yo sé que hemos hablado mucho y quizás sea mucha información, quizás no podamos retenerla toda en esta noche, pero el arca de Dios en estos días la representamos tú y yo. El arca es el lugar donde Dios escogió para hablar con Moisés cara a cara. Hoy en día no existe el arca, o bueno, existe, pero no tiene el mismo enfoque, el mismo, o sea, el pacto fue renovado mediante Cristo. Amén. O sea, Cristo se hizo mediador de un nuevo pacto, por tanto ya los sacrificios y el arca como tal ya no está en un templo donde Dios habla. Ahora Dios escoge arcas como ti, como yo, para hablar y para hacer posar su gloria sobre aquellos que deciden caminar en rectitud delante de Dios. ¿Por qué digo esto? En Hebreos 8:6 pero Jesucristo ha recibido un ministerio más excelente que el otro, como también el pacto del cual Él fue hecho mediador es más excelente y fue dado con más excelentes promesas que el otro. En otras palabras, Cristo se hizo mediador de este nuevo pacto, mucho más excelente y con mejores promesas. Ahora tú y yo tenemos mejores promesas. Amén. ¿Me pueden entender? Porque si el primero hubiera sido sin defecto, dice la palabra de Dios, no hubiera habido lugar para el segundo. Y Dios dice en su palabra, he aquí vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá, no como el pacto aquel que hice con sus padres el día que los tomé de sus manos y los saqué de la tierra de Egipto. Por cuanto no permanecieron en mi pacto, también yo los deseché, declara Yahweh. Pero este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Podemos entender ahora de qué estoy hablando? En la antigüedad Dios puso la ley en una arca de madera cubierta de oro que simbolizaba la presencia de Dios. Pero hoy en día, dice Yahweh, yo pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. O sea, tú y yo representamos esa arca donde posa la presencia de Dios. Siempre y cuando estemos dispuestos a caminar en perfección delante de Dios. ¿Y cómo podemos lograr esto? En Mateo 5:48, Jesús le dice a sus discípulos, no solamente a los apóstoles, a sus discípulos, y eran muchos discípulos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando yo leí esto, yo comencé a preguntarle al Espíritu Santo de qué me estaba hablando. Y esto no es cuestión de ayer o de anteayer. Yo tengo años que vengo trazando este mensaje. Y hoy a Dios le ha placido permitirme hablarlo, compartirlo con ustedes. Dios le dice, Jesucristo hablando, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está haciendo una comparación bien difícil, ¿verdad? O sea, te está diciendo que yo y tú y yo, que somos humanos, que estamos sujetos a errores, a debilidades, que seamos perfectos en la medida de que Dios es perfecto. Amén. ¿Cuántos creen que podemos ser perfectos? Y una de las cosas que por años el diablo ha usado para mantener en esclavitud a la humanidad es la mente. Y muchas veces decimos que no hay hombre perfecto y que no podemos ser perfectos. ¿Acaso eso no es la primera excusa que nos llega a la mente? Es que no somos perfectos. Es que no podemos ser perfectos. Es que perfecto solamente es Dios. Es lo que se nos ha enseñado todo el tiempo. Entonces pareciera que la palabra se está contradiciendo. ¿Cómo Jesús le va a enseñar y nos va a enseñar a nosotros que seamos perfectos en la medida que Dios es perfecto? Amén. Es un reto que yo quiero que ustedes asuman en esta noche, de que debemos dejar las excusas y decir, es que no podemos ser perfectos. Se trata de morir a nosotros. Dice la palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Si nosotros no estamos dispuestos a morir a la carne, a los deseos de la carne, a las cosas de este mundo, nunca vamos a estar listos para ser portadores de la gloria de Dios. Por eso ustedes escuchan testimonios de hombres y mujeres de Dios que han tenido que ser procesados duramente hasta que Dios lo lleva a un estado en que lo hace morir a todas las cosas. Entonces Dios luego le entrega las cosas del reino. Porque es imposible que Dios te dé algo del reino si tú no estás caminando conforme al reino. Porque entonces tú le vas a dar un mal uso. Y Dios no desperdicia nada de su reino. Todo lo de Dios tiene que ser aprovechado. Amén. Y si vemos en la Biblia, podemos aprender cómo podemos caminar en perfección delante de Dios. La Biblia está llena de esto. Por ejemplo, la Biblia habla de Job, que fue un varón justo y perfecto delante de Dios en sus generaciones. Si ustedes comienzan a leer este libro de Job y a pedirle al Espíritu Santo la revelación y la fuerza para vivir conforme a como Job vivía, yo le aseguro que usted va a comenzar a caminar en ese sentido. Porque para que Dios tomara a Job en cuenta, tenía que ser perfecto. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Cuando Dios dice que David tenía el corazón conforme a Dios, era porque lo tenía. Aunque cometió errores, pero vemos
¿Cuál fue el final de David? Cada vez que cometía un error, se humillaba, rasgaba sus vestidos. Él reconocía realmente que sin Dios no era nada y que no le valía de nada el reino, las cosas que tenía, porque él sabía de dónde Dios lo sacó y que mientras él no era nada prácticamente, en la intimidad David le demostró a Dios el corazón que tenía. Por eso él lo escogió y lo ungió para ser rey sobre Israel y para entregarle promesas y un pacto sempiterno de que su reino no tendría fin y sobre el cual Cristo estableció su reinado. Amén. Pareciera como mucho lo que le estoy hablando, pero todo nos apunta a una misma dirección. Cuando comenzamos a entender esto del arca y a darnos cuenta de que el arca hoy en día podemos ser tú y yo, porque el arca es el lugar donde Dios habita. Dios literalmente no habita en un lugar hecho de manos. Amén. Dios anda buscando corazones, vidas dispuestas, que estén perfectamente alineadas para Él poder depositar su gloria y para poder hacer las cosas grandes y formidables de que hablaba en su palabra. Y ya para terminar dice, y nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Amén. Esto se está cumpliendo en estos días, en esta última generación que estamos viviendo. Dios ha decidido escribir sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso dice, renovaos por el espíritu de nuestro entendimiento. Una mente llena de malicia y de telenovela y juegos y cosas raras no va a tener la condición para poder recibir las cosas de Dios. Amén. Entonces, Cristo es un mediador del nuevo pacto a través de su sangre y es quien ha venido a ser el propiciatorio en sentido espiritual sobre nosotros que somos el arca. Amén. El intermediario entre Dios y nosotros, Cristo. Y para terminar, me gustaría que se pusieran de pie, por favor, y hacer una oración. Si alguien de veras quiere cambiar y tener una actitud diferente como lo tuvieron los levitas, que decidieron seguir a Dios y servirle a Dios sin reservas, sin condiciones, sin preguntar. Y luego Dios le dio grandes promesas y le dijo que Él mismo sería su heredad. ¿Qué mejor heredad que tener a Dios en nuestros corazones? Amén. Me gustaría que cerremos nuestros ojos un momento y hagamos una corta oración. Si mi esposa puede pasar por aquí, por favor, y guiarnos en esta oración. Yo declaro que esta palabra hace cuerpo en cada una de nuestras mentes. Y así como hemos sido bendecidos nosotros, primeramente, a través de esta palabra, declaro que sobre esta iglesia, sobre cada hijo de Dios que ha sido engendrado conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne, haya un rompimiento en esta hora de toda mentalidad que ha esclavizado la vida de esta gente. En el nombre de Jesús,
Declaro liberación y que tu palabra verdaderamente sea escrita en los corazones de cada uno de nosotros, y tu palabra esté en las mentes de cada uno de nosotros, y podamos hablar tu palabra en vez de hablar de otras cosas irrelevantes que no tienen sentido en nuestras vidas. Podamos cada día deleitarnos en tu palabra, como dice Salmos en el capítulo 1: bendito, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos y que su deleite está en la ley de Jehová. Señor, te pedimos que tu deleite, que nuestro deleite sea meditar en tu ley y en tus preceptos y ponerlos por obra, no solamente leerlo o escucharlo y luego olvidarnos, sino ponerlo por obra y manifestarlo con nuestros hermanos, poner por obra aquello, Señor, que tú nos has encomendado, y poder vivir conforme a esta palabra. Porque el arca de Jehová somos tú y yo en estos tiempos donde Dios ha decidido escribir sus leyes y sus mandamientos. Pero Dios no va a depositar sus leyes, sus mandamientos, su gloria y su presencia sobre vasos o vasijas que no estén limpias y que no estén preparadas y perfectamente dispuestas para Él. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Reprendemos toda obra de las tinieblas que quiera tergiversar y arrancar esta palabra de los corazones de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle más fuerte al Señor. A veces pensamos que la palabra de exaltación y de emocionalismos humanos son las que van a cambiar los corazones. Y yo prefiero mejor una palabra así, que me llegue al alma. No que me llegue al corazón, que me llegue al alma. Que me diga que hay que hacer las cosas conforme al modelo que Dios dio. Que si nos salimos del modelo, tenemos problemas. Esa es la palabra que necesita la gente afuera y la iglesia aquí adentro. Porque como dije el miércoles pasado,